Y ahí estamos. Que Dios nos bendiga. Vamos a empezar la clase número 6 de el pequeño curso de formación espiritual. Y esta clase quizás no va a ser tan extensa, quizás no profundiza tanto en la Biblia, aunque sí vamos a tocar algunas cositas, pero eh, vamos a hablar de los diferentes estilos de personalidad. Eh, como que si nosotros preguntamos en la experiencia cristiana, la experiencia evangélica sobre todo, siempre o por muchos años se ha mantenido, se ha cometido un error, es querer que las personas sean uniformes, eh, tener un modelo de ser humano dentro de la iglesia, un modelo de persona, un prototipo, hay como un paradigma de cristiano, pero debemos ser conscientes y debemos ser sinceros que en la riqueza que Dios nos ha dado al crearnos a cada uno de nosotros, es que no nos ha hecho a todos iguales, sino que nos ha hecho a todos distintos, con diferentes características, con diferentes eh, facetas, diferentes tipos de humor, diferentes tipos de genio. Y, y vamos a ver eso hoy el día de hoy, los diferentes tipos de personalidades, cómo esto puede afectar en nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida espiritual, y cómo nosotros también debemos manejar eh, este margen de diferencia de personalidades para también ser pacientes con otros hermanos que no son como nosotros. Porque a veces pensamos, a veces como que criticamos mucho los sistemas eclesiásticos, esto pasa en todos lados. Eh, y creemos que si la gente fuera como nosotros, las cosas andarían bien. Entonces intentamos que la gente sea como nosotros, que la gente se comporte como nosotros, que la gente predique como nosotros, que la gente ore como nosotros, y un montón de cosas más. Y en realidad deberíamos sentarnos y preguntarnos si realmente la iglesia mejoraría si los hermanos fueran como nosotros. Nos daríamos cuenta que no. Y que Dios eh, ha, tiene una riqueza en cada uno de, de sus hijos, una riqueza en lo distinto que podamos ser. Así que vamos a ir adelante con esto. Vamos a subir un poquito. Vamos a bajarlo abajo, no sé cómo se resalta. Entonces, la formación espiritual y los estilos de personalidad. Luego de haber tenido un breve paso por los fundamentos de la disciplina espiritual, sus definiciones, las bases bíblicas y algunas disciplinas, es necesario tocar un tema que pocas veces es abordado desde una perspectiva eclesiástica o evangélica propiamente tal. Este tema es el de los estilos de personalidad. Este tema de los estilos de personalidad debe ser conversado más de lo que creemos, ya que sin duda alguna nuestro estilo de personalidad puede influir en la forma en que vivimos nuestra propia espiritualidad. Tengo una falla y le puse nuestro, con ese, nuestro. Nuestro estilo de personalidad puede influir en la forma en que vivimos nuestra propia espiritualidad. Entonces, hay temas como que nosotros los dejamos de lado y no los tocamos pensando que no son importantes o quizás nunca habiendo escuchado que son importantes, pero al entender que hay una diversidad de estilos de personalidad, es importante poder manejarlo para nuestro propio bien y para la comprensión también de nuestros hermanos. Es como, por ejemplo, eh, cuando vemos la caída en el huerto del Edén y nosotros vemos que el hombre cayó y que vino Cristo y Cristo lo salvó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cristo, en Cristo volvemos a ser reconciliados y a ser moldeados al modelo original. Pero siempre cuando hablamos de esto, hablamos de que si se rompió la relación con Dios, lo que hace Cristo es restablecer nuestra relación con Dios y está bien, es una parte. La otra cosa que pasó en el huerto del Edén es que no solo se rompió la relación con Dios, sino que se afectó la relación entre el hombre y su semejante. Adán y Eva al tiro tuvieron problemas. Él era Adán y ella era Adana, así como de la carne de Adán, y él le cambia el nombre y hace todo un tema ahí que deja ver como que fuese hasta machismo, en verdad. El primer acontecimiento de machismo está en la caída del huerto del Edén, porque Adán le hace un desprecio a Eva muy, muy grande.
Entonces la culpa y todo. Y la segunda consecuencia de la caída es la relación entre el hombre, entre el ser humano y el ser humano se rompe y el pecado influye y hay relaciones que eh, influenciadas por el pecado se destroza la relación entre el mismo ser humano. Y nos quedamos hasta ahí, nos quedamos entre una relación con Dios y por consecuencia una relación con nuestro prójimo. Pero hay una tercera relación que nosotros no tocamos, que es la relación con nuestro entorno, la creación. Eh, esa también cayó, ese trato, esa relación entre el hombre y la creación, y como no ha sido tratado, tenemos las consecuencias las consecuencias que tenemos hoy, que es que el hombre ha sido un mal administrador de la creación de Dios y los recursos naturales han sido sobreexplotados y según calculan los hombres que manejan con especialidad esto, le dan plazo para que podamos vivir con los recursos naturales que tenemos. Y eso ha sido simplemente porque no se ha abordado el tema, sino que se ha dejado de lado. Entonces, cuando dejamos un tema de lado en el tema del cristianismo, llegamos, por ejemplo, a lo que está pasando hoy día con la creación. Creo yo personalmente, esto como un paréntesis, que deben hacer una teología o una ecoteología, una teología que hable de, de la ética en cuanto al hombre con su entorno y la creación, porque parte de lo que el Señor nos dejó a nosotros es administrarla de buena forma, pero como no se ha tocado, como nadie en la iglesia no se ha parado frente a este tema, no hay una voz tan potente que lo defienda. Son a veces entidades pequeñas y todo. ¿Por qué hablo de esto? Porque claro, siempre dejamos un lado obvio, o sea, un lado importante de lado, y cuando lo dejamos de lado y lo entregamos sin darnos cuenta, trae consecuencias que nosotros no esperamos. En este caso, puse como ejemplo la creación. Acá, en el tema de la formación espiritual, nosotros podemos hablar de lo que dice la Biblia de la formación espiritual, podemos hablar de las disciplinas espirituales, podemos enseñar de las disciplinas espirituales, podemos practicar disciplinas espirituales, pero hay algo que no podemos dejar de lado porque si lo dejamos de lado podemos encaminarnos a cometer un gran error. Y esto es que hay distintos estilos de personalidad y hay distintos estilos de espiritualidad. No podemos cegarnos en que hay un estilo de personalidad y hay un estilo de espiritualidad. Toda personalidad distinta se acomoda más con un estilo de espiritualidad y querer encajarlos a todos, lo que va a causar, querer encajarlos a todos creyendo que no hay más estilos de personalidad, lo que va a causar a la larga es que personas que no encajen en el diseño y el modelo que tenemos se sientan que no sirven para esto y que no son parte del pueblo del Señor. Entonces, aquí hay espacio para todos los estilos que vamos a ver a continuación. Hay un test de personalidad de Myers y Briggs, que son madre e hija, y cada una de ellas tiene su apellido, y juntaron los dos apellidos para no poner sus nombres, y por eso se les llama así, que estudiaban como el tema de la psicología y todo. Y dicen, muchos de ustedes están familiarizados con el test de personalidad de Myers y Briggs, y su propósito es ayudarnos a entender cómo nos relacionamos con los demás, cómo recibimos la información, cómo tomamos las decisiones y cómo ordenamos nuestra vida. Sería genial, no, sería bastante fome en verdad, que todos respondiéramos de la misma forma a las circunstancias de la vida. Pero como decía al principio, Dios nos ha creado todos distintos y no todos respondemos de la misma forma a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos con los demás? Hay gente que es extrovertida, que es muy extrovertida, y hay gente que es introvertida. ¿Cómo recibimos la información? Hay gente que es muy sensorial, muy de los sentidos, de oler, de ver, de gustar, de tocar, de oír. Hay gente que la información la recibe así, pero hay gente que no. Hay gente que tiene otros métodos que son más analíticos, más de la mente. No sé cuál es tu forma de aprender, Nico. ¿Cómo aprendes más? ¿Escuchando, haciendo, meditando? Eres ingeniero. ¿Cómo te gustaban las clases? ¿Te gustaba escribir? ¿Te gustaba leer o te gustaba escuchar?
No te escucho en nada, Nico. Está en silencio, parece. Ahí sí. Me gustaba más escuchar y ver. Escuchar y ver, esa es tu forma de aprender. Sí, porque si anotaba, como que me perdía mucho. Sí, pues hay gente que no puede escuchar y anotar, como que les causa un cortocircuito. Hay gente que, que solo leyendo aprende. Hay gente que tiene, por ejemplo, memoria fotográfica y lee algo Sí. y le queda. Hay gente, ojalá fuese así yo, que me acordara así de lo que leo, perfecto. Por ejemplo, yo en lo personal, mi manera de recibir la información está más ligada al escuchar y al leer. Yo escucho, pero no tengo mucha facilidad para el tema de los apuntes y esas cosas, como que no son lo mío. ¿Cómo tomamos las decisiones? Hay gente que es mucho más racional para tomar decisiones y gente que toma sus decisiones de manera mucho más emocional. ¿Cómo ordenamos nuestra vida? Hay gente que es calificadora y otra perceptiva. Vamos a verlo más adelante eso. Entonces, hay un montón de personas que son distintas en sí, porque hay gente, por ejemplo, que se relaciona con los demás y que es muy introvertido, que es muy para adentro, que recibe la forma de información, la recibe de manera sensorial, por ejemplo, que tomamos decisiones de manera emocional y ordenan su vida de manera calificadora. Y hay otro que puede tener las características contrarias a lo que yo acabo de decir. Y pongámoslo acá en el caso de la iglesia. Tú te paras ante una congregación en donde todos son distintos y en donde todos tienen diferentes formas de relacionarse con los demás, en donde todos tienen diferentes formas de alcanzar la información, de tomar decisiones, de ordenar su vida. Entonces, en el universo de la vida, no solo de la iglesia, uno se encuentra con este diferente tipo de cualidades y tipos de personalidad. No solo nos encontramos con tipos de personalidad, sino que también nos encontramos con tipos de temperamento. Aquí, en realidad, esto no es como para que identifiquemos a otros, sino para que nos podamos identificar a nosotros mismos. Por ejemplo, hay gente que es sanguínea. El sanguíneo es gregario, sociable, es el centro de la fiesta, es popular, es conversador, expresa calidez, eh, atención, es sincero y espontáneo, y a veces habla antes de pensar, se distrae fácilmente de sus tareas. Yo, si tú me preguntas, Nico, yo creo que tú no eres sanguíneo. Si tú me preguntas a mí, como que no eres alguien que sea inoportuno, que hable o interrumpa cuando no tenga que hacerlo, que hable más de la cuenta. Eh, Creo que quizás no eres así, o me equivoco, eres así. No, no me gusta ser así como. De hecho, incluso en el trabajo no me gusta compartir. Bueno, me cae un poco así como de rechazo a esa gente que habla de sí, como que no sé, como que no me gusta, no sé si No te compartir con sientes esa. cómodo No, eso, no me siento cómodo con gente que se crea así como que la sabe toda, que siempre son el centro de atención. No, con gente sanguínea. claro, Eso sí, es lo que... Ahora, ¿de dónde nace esto? Es muy interesante porque Hipócrates fue un filósofo del siglo 400 antes de Cristo, o sea, de 400 años antes de Cristo, el siglo tercero antes de Cristo. Y él planteó esto, lo planteó en esa época y hasta el día de hoy los psicólogos siguen manteniendo como en base a esta definición que él dio en ese tiempo. Se equivocó en algunas cositas, pero de ahí nace en querer definir al ser humano en alguna medida y nacen estas definiciones de que hay un tipo de ser humano que es sanguíneo. Nos agrade o no nos agrade, nos vamos a encontrar toda la vida con personas que son así, lamentablemente, y en la sí. iglesia nos encontramos con personas que son así. Podemos ser personas así. Está el colérico, que es más práctico, más con los pies en la tierra, se concentra en su trabajo y se siente bien cuando termina sus tareas, sin importar lo que fuere. Generalmente se convierte en un líder natural y es responsable. Está el melancólico, disfruta del trabajar con los detalles, denle los detalles y estará en la gloria. Es sistemático, es muy ordenado, es analítico,
y tiende a ser introvertido. Puede trabajar todo un día investigando en la estantería de una biblioteca, No ningún soy problema. yo. Puede ser bastante sacrificado. Tiene pocos amigos a quienes demuestran un gran sentido de fidelidad y lealtad. Puede entristecerse y deprimirse. ¿Estáis por ahí, Nico? ¿No? Yo creo que quizás soy un poco Sí, melancólico. ¿Sí? La ¿Tiene que ver maca. con sí, pero no me gusta estar la estantería vaca? de una biblioteca, El no Gonza es soy mucho de ahí. sanguíneo. El Pero Gonza es sí, sanguíneo. No, yo soy flemático. ¿Sí? Yo creo, no sé. La maca me dijo. ¿Qué Ya, estamos mira, leyendo? está el flemático, que es agradable, es entretenido dentro del grupo, vive la vida al máximo, puede ser relajado y no se enoja fácilmente. No, puedo ser yo. No, no sé, en verdad. Normalmente tiene a todo el mundo con ataques de risa, sí, Gonzalo. Generalmente observa las cosas sin involucrarse hasta que siente una explosión de energía que lleva a comprometerse con algo que cree que vale la pena. El otro en relación a cómo percibimos la información, eh, a cómo nos relacionamos con los demás, quizás, pero esto tiene que ver más con algo un poquito más profundo. Sigue siendo muy superficial, esto no es como un análisis psicológico, es muy superficial, pero así lo plantea por lo menos eh, Tim LaHaye, que aparte de ser escritor como psicólogo, también es como biblista, tiene de hecho hay una Biblia que se llama Biblia Tim LaHaye. Entonces tenemos estos 4 tipos de temperamento. Eh, Nico decía que le incomodan los sanguíneos, le incomodan los sanguíneos y podamos contar que a alguien que sea sanguíneo le incomoden los melancólicos. Esto es así. Esto es así porque somos todos distintos, tenemos distintas personalidades, distintos temperamentos. Ahora lo que no podemos negar es que en la vida nos encontramos con todos los días con tipos diferentes de personas que puedan tener mezclas de esto, que no, ni siquiera pueden estar categorizados solamente con uno de estos, sino que tienen una mezcla un poco de algo, un 50% sanguíneo, un 50% del otro, porque somos seres humanos y somos distintos y somos muy especiales en verdad. Una consulta, Seguita, ya ¿Mm? que tú estás estudiando el tema, los temperamentos uno nace con ellos, ¿verdad? Porque hay cosas que la personalidad, por ejemplo, se va adquiriendo con el tiempo, pero hay cosas que son innatas. No sé, el temperamento Sí, es algo innato en la persona. sí. De hecho, o sea, hay como dos estilos de definición. Yo me quedo con la que estás diciendo tú. O sea, que en realidad es como vocabularios distintos para definirlos, pero me quedo con la definición de los 3 puntos, que uno es el temperamento, que en realidad tiene que ver con eso que el niño o la niña nace, que tiene que ver con la contribución de los genes de los padres tienen un temperamento los niños. Entonces yo creo que el temperamento se nace, y según lo que he podido leer, nacen con un temperamento. Ahora, ese temperamento se va formando por las experiencias del entorno y se convierte en el carácter del niño en algún momento. Entonces, el carácter es el temperamento expuesto a las experiencias a medida que va siendo formado. Y luego de eso, del carácter, se va formando la personalidad. Es lo que yo tengo entendido, Gonzalito, según lo que he podido leer sobre este tema. Está el Sí, sí, temperamento con lo que se nace. había leído como lo mismo en alguna oportunidad. ¿Sí? Ahora, el punto es cuando, que lo vimos, creo que en una de las primeras clases, parece la primera, en el principio, que era que cuando un mal temperamento, o un temperamento cualquiera, es expuesto y es formado un mal carácter, produce personas temperamentales que no tienen un carácter firme para poder controlar aquello con lo que nacieron. Porque hay gente niños que son mucho más sensibles, y hay niños que les cuesta mucho el tema de la frustración y nunca nadie viene que los apoye, crecen con carencias y terminan siendo personas temperamentales porque nunca se les formó un carácter con los cuales pudiesen manejar el temperamento que a veces puede ser un poquito más conflictivo. Hay gente que es violenta, es nerviosa y nunca forman un temperamento que los pueda ayudar, nunca forman un carácter que los pueda ayudar a manejar su temperamento. Es por eso que el Señor se preocupa tanto en el carácter del cristiano. Eh, Porque sabe que estamos hechos de algo, sabe que venimos con un montón de experiencia encima y Él no está tanto en cambiar cosas externas de nuestra vida, sino que se mete en eso que el carácter, de formar un carácter cristiano
que pueda aún someter el mal temperamento que nosotros podamos tener. Porque a veces tenemos mal temperamento y lo importante es que se forje un carácter que pueda dominar eso. A veces cuesta, uno se encuentra con personas que no tienen dominio propio y explotan a la primera, y eso es falta de, o sea, es la demostración de un temperamento que le falta un buen carácter formado. Entonces, el gran trabajo de la formación espiritual tiene que ver con la formación del carácter bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es la definición de formación espiritual. Formación espiritual quiere decir que es la formación del carácter del cristiano bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si queremos crecer en este camino del desarrollo espiritual, no tenemos que enfocarnos tanto en cosas externas, sino que tenemos que enfocarnos en aquello que vaya a moldear nuestro carácter. Así que eso. Entonces vemos 4 tipos de temperamentos, y lo encontramos en la vida, que lo encontramos en la iglesia, y que lo encontramos no solo en la iglesia, sino que también lo encontramos en la escritura. Y eso es lo bonito de la Biblia, como lo maravilloso de que Dios nunca quiso ocultar ni los temperamentos, ni las personalidades de aquellos hombres que están por delante. Por eso el Nuevo Testamento dice que Elías, que hizo grande obra, que oró y paró de llover, y oró y volvió a llover, era un hombre sujeto a las mismas tentaciones, a las mismas debilidades que nosotros tenemos el día de hoy. Dios ocupó y sigue ocupando a personas que están en constante transformación, que no ha acabado con ellos todavía, que todavía están en una transformación constante y que todavía les está formando el carácter. Entonces, la Biblia nos deja ver de que estos 4 tipos, por lo menos que están acá, los podemos encontrar. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante de esto, porque uno escucha constantemente. Uno lo escucha de personas que no son cristianas, y uno lo espera, claro, cuando dicen yo soy así y no voy a cambiar. Uno espera eso de personas que no sean cristianas. Claro, pueden ser sanguíneos, coléricos, melancólicos, flemáticos, y bueno, de que no quieran cambiar, nosotros no somos quienes para pedirle que cambien. Pero no debiese estar en los labios de un creyente, no debiese estar en los labios de un cristiano. El decir yo soy así y no voy a cambiar, porque ser cristiano en el seguimiento es una constante transformación. Entonces, nuestro temperamento debe ser expuesto delante de la mano del Señor, porque vamos a ver que un temperamento en las manos del Señor puede ser útil. Sí, que no esté en las manos del Señor puede causar destrozos, pero en las manos del Señor puede ser muy útil. En la Biblia tenemos sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos. Por ejemplo, 4 hombres de la Biblia y sus temperamentos. Pedro, el sanguíneo. Este es Pedro el sanguíneo. Aquí nosotros encontramos una definición de sanguíneo. Es sociable, el centro de la fiesta, es popular, conversador, expresa calidez y atención. Por ser sincero y espontáneo, a veces habla antes de pensar, se distrae fácilmente de sus tareas. Nosotros vemos estas características en Pedro, el apóstol Pedro. Y uno dirá, Dios pudo hacer algo con el apóstol Pedro tomando su temperamento con lo que él nació. Claro que sí, nosotros encontramos en la Biblia que Pedro de repente hablaba, mire, en un mismo capítulo de la Biblia, con un par de versículos de diferencia, encontramos al Pedro sanguíneo. Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Ah, perfecto, ellos responden los profetas, Juan, Elías, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y salta Pedro, inspirado por el Señor, el sanguíneo, no dejando hablar a nadie, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sanguíneo, habló, explotó, porque así son los sanguíneos, hablan, meten la cuchara. Yo creo que tengo harto de sanguíneo, me cuesta quedarme callado. Y eso lo hizo muy bien, pero un par de versículos más adelante, cuando Cristo habla de ir a la cruz, él va y, igual que la declaración anterior, explota y dice, tal cosa no te suceda. Y Jesús le dice,
Después de haberle dicho, no te lo reveló ni carne ni sangre, ahora le dice, apártate de mí, Satanás. En un par de versículos de diferencia, Pedro el sanguíneo le acertó y Pedro el sanguíneo metió las patas pero hasta el fondo. Porque así son los sanguíneos, son impulsivos, son muy de hablar. Yo era así en el colegio, la profe estaba hablando y no terminaba de hablar, pum, y yo hablaba. Y pum, era un chiste. Y a veces caía mal, pues, porque metía la cuchara cuando nadie me preguntaba. Los sanguíneos son así, y Pedro era sanguíneo. Pero notemos el detalle de cómo Dios ocupó un temperamento sanguíneo para hacer la gran obra que hizo. Yo creo que el temperamento de Pedro el sanguíneo fue el más adecuado y sin duda la soberanía de Dios estuvo ahí cuando después de ser bautizados por el poder del Espíritu Santo se para y se convierte en 3.000 personas porque solamente alguien con el temperamento de Pedro el sanguíneo podría pararse con el ímpetu que hizo de pararse frente a los judíos y decirle que aquel Jesús que ustedes mataron y crucificaron ha resucitado entre los muertos y Dios lo ha puesto como única entrada para poder tener salvación. Entonces, Dios toma un temperamento que es impulsivo, que mete la cuchara, que quiere opinar, que el carácter, o sea, el temperamento de Pedro, cuando no está bajo la dirección del Espíritu Santo, vemos a Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque estás impidiendo con tu temperamento, con esas ganas de hacer las cosas bien sin consultar, estás impidiendo que se haga la obra de Dios. Pero cuando Dios lo toma en su mano y es guiado por el poder del Espíritu Santo, Dios puede hacer lo que hizo con él en un solo discurso, en una sola predicación, que se convirtieron, 3.000 personas se añadieron a la iglesia en una sola tarde, porque Dios tomó un hombre con las características de Pedro para poder llevar su mensaje. Entonces, lo importante de esto no es menospreciar la diferencia que hay entre los hermanos en su temperamento o en su personalidad, sino entender que toda personalidad y todo temperamento, si está en las manos del Señor, Dios puede hacer algo muy útil con la vida de cualquier persona. Por eso a veces nos cuesta decir, a veces decimos, oye, ¿irá a hacer algo con él? ¿Podrá hacer algo con esta persona? Sí, en las manos del Señor Dios puede hacer algo con cualquier persona. En las manos, Dios puede hacer eh, grandes cosas con alguien, con cualquier tipo de cualidad o de temperamento, porque Dios es quien va moldeando. A veces me da risa, porque hay como cierto dejo de optimismo. Cuando me refiero a grandes cosas, quiero aclararlo. Porque a veces decimos grandes cosas y nos imaginamos, no sé, porque vamos a ir a predicar a 30.000 personas. Y yo creo que no es tan así. Por ejemplo, hay algo que a mí ha marcado mi vida, que cuando me convertí, yo creo que unas 3 veces o 3 pastores Dios lo ha ocupado para decirme palabras, yo creo que casi calcadas, casi iguales, personas que no se conocen entre sí y el Señor me ha hablado por mediodía. Y me ha dicho, por ejemplo, cuando recién me convertí, me acuerdo que fue el pastor Pedro Ibaldi la primera vez, que yo iba a enseñar. Yo llevaba un año de convertido y no tenía idea de nada, y él me dijo que yo iba a enseñar. Ahora, si yo tuviese en la concepción de grandes cosas como enseñarle a 30.000 personas, el día de hoy estaría frustrado. Pero entiendo de que los propósitos de Dios no tienen que ver con números. Y por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, estoy enseñando y estoy enseñándole a 3 personas, a 4 personas. Y la pregunta es la siguiente: ¿Dios no cumplió lo que dijo? Sí, Dios cumplió lo que dijo. Él dijo que yo iba a enseñar y estoy enseñándole aquí a 4 hermanos y él cumplió su palabra. Entonces, a mí eso me tiene muy feliz porque no lo asocio a multitudes, lo asocio a un hecho, a un acontecimiento. Él dijo que yo iba a enseñar, yo estoy enseñando y estoy muy contento porque ya sean 2, sean 3, se está cumpliendo lo que el Señor dijo en algún momento. Así que estoy muy, muy contento y corrijo eso para que no que lo vaya a escuchar después, lo vaya a ver, piense que estoy usando un vocabulario exitista. No, Dios puede hacer una gran obra y la hizo una tremenda obra cuando Felipe le predicó a un etíope y se convirtió. Y fue tremenda obra porque está en la Biblia, está en la Escritura, nos dejó registro. Felipe le predicó a un etíope y se convirtió el eunuco etíope y lo bautizó, y eso
es una tremenda obra, una gran obra, una tremenda obra, una gloriosa obra. No tiene que ver tanto con números, tiene que ver con los propósitos del Señor. Entonces, Dios puede usar el temperamento de las personas para llevar adelante su obra. Pedro fueron 3000, Felipe fue uno, pero ocupó el temperamento de ambos para llevar adelante su obra. Pablo, el colérico. Tenemos a Pedro el sanguíneo, pero tenemos a Pablo el colérico. El colérico es más práctico, más con los pies en la tierra. Se concentra en su trabajo y se siente bien cuando termina sus tareas, sin importar lo que fuere. Generalmente se convierte en un líder natural y responsable. Dios bendiga al tío Carlito, no lo he saludado. Bienvenido, tío Carlos. Le mando un gran abrazo. Me quiero mucho. Pablo el colérico. El Nuevo Testamento nos da registro todo lo que recorrió el apóstol Pablo, todos los lugares que fue, todas las iglesias que levantó, todo lo que insistió, casi todo el Nuevo Testamento lo tenemos por medio del apóstol Pablo, pero antes de él conocer al Señor, dice en textos que cuando él perseguía a la iglesia, él respiraba amenazas y muertes, que él perseguía, que él no tenía descanso, que era un tipo tan disciplinado que llega a decir que de la ley no tiene nada que decir de él, que si hay alguien que cumple la ley, yo más. Si alguien puede jactarse de esto, yo más. O sea, el tipo era un tipo enfocado en lo que hacía, muy enfocado en lo que hacía. Pablo, el colérico. Dios tomó el temperamento de este hombre, lo sacó, se convirtió y lo tiene en su mano, y ahora esto que le hacía daño a la iglesia, en las manos del Señor produce un tremendo beneficio, que tenemos todo, casi todo el Nuevo Testamento, gracias a lo que Dios hizo por medio de la vida del apóstol Pablo. Lejos de las manos del Señor, mucho daño. En las manos del Señor, mucho beneficio. Mucho, mucho, mucho beneficio. Hay que dar gracias por la vida del apóstol Pablo, lo que Dios usó, y nos damos cuenta de que hay cualidades que las que estamos viendo, que están en la Biblia, que no son todos uniformes, que no son todos iguales, que no son todos sacados de un molde y ahí está listo. No, Dios ocupa hombres y mujeres que tienen cualidades distintas, que cuando no han estado en las manos de Él pueden ser un desastre, pero esas mismas cualidades en las manos de Él pueden ser de mucho beneficio. Hay una película que me gusta, no sé si ustedes han visto John Wick. ¿Alguien ha visto John Wick alguna vez? Si no la han visto, se las recomiendo. Tienen que ver John Wick. Estoy tratando de buscar una nota que anoté. Porque es un tipo que estaba metido en la mafia y se sale porque se enamora. Es un caballero, es un gentleman. Se casa y bueno, muere su esposa. Su esposa antes de morir de cáncer le deja un perrito y él quedó con cosas metidas en la mafia, pero él había renunciado a la mafia, renunció definitivamente y cuando muere su esposa lo vienen a buscar y él dice, no, 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 yo ya dejé ese mundo, no, no, y uno de la mafia van y le matan al perrito que le había dejado a su esposa, se lo matan y se lo dejan tirado todo sangrando en el suelo y él saca todas sus armas y es un caballero y va y se entera el jefe de la mafia que le habían hecho esto a John Wick. Y los otros hombres le decían, pero ¿por qué se preocupa tanto si lo matamos simplemente y queda todo saldado? Vamos, lo matamos, lo eliminamos y no hay más problema. Y el caballero, el jefe de la mafia, tirita, dice que ustedes no saben lo que hicieron. Ustedes no saben a quién se lo hicieron. Ustedes no saben lo que ese hombre es capaz de hacer. Y dice esto, John Wick es un hombre enfocado, que se compromete y tiene mucha voluntad. Es un hombre enfocado, que se compromete y tiene mucha voluntad. Y usted ve la película y el hombre, bueno, arrasa con todo el mundo y todo, pero a mí me marcó esto porque yo dije, si esas características estuviesen en mí como cristiano, que fuese un hombre enfocado,
que fuese comprometido y que tuviese mucha voluntad, quizás las cosas me saldrían un poco mejor y quizás yo podría ser de mayor beneficio para los hermanos. Pablo era un hombre enfocado, comprometido y que tenía mucha voluntad. Y Dios tomó lo que él era para poder llevar su obra y para poder hacer todo lo que él hizo con él. Por otro lado tenemos a Moisés, el melancólico. Disfruta trabajar con los detalles, denle los detalles y estará en la gloria. Es más sistemático, más ordenado, es más analítico y tiende a ser introvertido. Puede trabajar todo un día investigando las estanterías de una biblioteca sin ningún problema. Puede ser bastante sacrificado. Tiene pocos amigos a quienes demuestra un gran sentido de fidelidad y lealtad. Puede entristecerse y deprimirse. Cuando nosotros tratamos de buscar esas características de un hombre, lo encontramos, o sea, en la Biblia, en un hombre de la Biblia, lo encontramos en Moisés. Moisés era un hombre melancólico, era un hombre de poco amigo, era un hombre introvertido, y era un hombre que como dice acá, para leerlo nuevamente, que un hombre sistemático, muy ordenado. Sin duda, algunos, yo también estoy de acuerdo, lo relacionan al propósito de Dios que le permitió formarse con la gran formación egipcia, en donde recibió una buena educación, en donde él, yo creo que intelectualmente, usted lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que están asociados a él, y son las características de un hombre melancólico, de un hombre que tenía la capacidad de poder redactar todo lo que redactó, un hombre que tenía la capacidad de ser ordenado, sistemático, de obedecer a Dios, un hombre solitario, usted lo ve, un hombre de pocos amigos. Si no es por su suegro, que le dice que busque ayudante, él se lleva toda la carga del pueblo encima. Entonces, claro, eso, lejos de las manos del Señor, quizás no puede ser favorable para otras cosas, pero Dios toma este tipo de personalidades y este tipo de temperamentos y los usa. Entonces, tenemos un temperamento como ese en Moisés. Y tenemos a Abraham. Abraham, un hombre totalmente flemático, que es agradable, entretenido dentro de un grupo. La Biblia no nos dice eso. Vive la vida al máximo, puede ser relajado y no se enoja fácilmente. Normalmente tiene a todo el mundo con ataques de la risa. Generalmente observa las cosas sin involucrarse hasta que siente una explosión de energía que lleva a comprometerse con algo que cree que vale la pena. Bueno, acá el autor lo relaciona esta característica a Abraham, que en realidad debía tener experiencias muy potentes para comprometerse con el Señor. A veces nosotros leemos la Biblia y decimos, bueno, Dios le habló y él fue, pero no debe haber sido una experiencia menor porque él no, él era de otro pueblo, él nunca había escuchado de este Dios, era un Dios que él no conocía, era un Dios que no había escuchado. Y cuando nosotros vemos la vida de Abraham, Dios lo lleva a experiencias muy extremas para poderlo hacer perdurar en el propósito, que sacrifica a su hijo, le quitan a su esposa un par de veces, él dice que es su hermana, y va siempre al límite, siempre al extremo. ¿Para qué? Para poder obtener un compromiso de él. Ahora, ¿por qué estoy tocando estos temas? Es porque nosotros nos encontramos en estas características y las personas con las que trabajamos en la iglesia tienen estas características. Hay gente sanguínea en la iglesia, hay gente colérica en la iglesia, hay gente que es melancólica en la iglesia y hay gente que es flemática en la iglesia. Ahora, el prototipo evangélico o el paradigma evangélico, ¿qué nos ha enseñado la cultura evangélica? Seamos sinceros, nos ha enseñado que sirve el sanguíneo y que sirve el flemático, sirve el que alegra, el que tiene carisma, el que arrastra gente porque es simpático, y eso lo asociamos a espiritualidad. Pero aquellos que son más introvertidos, que son más melancólicos, como son más silenciosos, se les asocia como que no quisieran comprometerse. Y no hemos comprendido que para que ellos puedan comprometerse, también nosotros tenemos que adecuarnos a qué tipo de personalidad y a qué tipo de temperamento tienen. A veces nosotros decimos, no, es que el hermano no quiere comprometerse. Y es verdad, a veces los hermanos no quieren comprometerse. Pero a veces no hemos hecho el esfuerzo de nosotros acercarnos
a su estilo y a su temperamento para poder lograr de ello un compromiso. A veces es mucho más fácil que llegue gente a nuestra iglesia que sea como nosotros po, y que piense como nosotros. ¿Para qué? Para que no nos cueste que se comprometan con quién, con nosotros. Pero no, la realidad no nos dice eso. La realidad nos dice que hay distintos temperamentos, que hay distintas personalidades y que todos esos temperamentos y todas esas personalidades son útiles en las manos del Señor. Y nosotros que somos ministros del Señor, no debemos procurar que llegue gente que piense como nosotros y que busque lo que nosotros buscamos y que ame lo que nosotros hacemos y que responda como nosotros respondemos. Lo que debemos procurar es que Dios nos dé la sabiduría para acercarnos a todos los tipos distintos de personas y lograr que ellos puedan entender que Dios también quiere usarlos a ellos, que no es necesario que ellos dejen de ser quienes son para que Dios los use. Porque a veces si no dejan de ser como son, vamos a decir la verdad, a veces nosotros nos enfocamos mal y conocemos a alguien que Dios lo usa y tiene un tipo de personalidad y un tipo de temperamento. Y pasamos 3 semanas compartiendo con esa persona y creemos que para que Dios nos use, tenemos que hablar como Él, tenemos que reír como Él, tenemos que hablar como, o sea, tenemos que pensar como Él, tenemos que gesticular como Él, y no es así, no es así. La formación espiritual no está dirigida a que dejemos de ser quienes Dios, como Dios nos ha creado, sino que podamos ser usados por Dios así como Él nos ha hecho. Es muy bonito tener gente como Pedro que tenga el valor de pararse en una esquina y que se convierta a alguien. Pero ese no puede cuestionar a aquel que le cuesta pararse en la esquina para predicarle a alguien. Es muy bueno tener a gente como Pablo, que es muy metódica y muy comprometida con lo que hace de principio a fin, eh, muy obsesionada a veces con las cosas. Es bueno tener gente como esa en la iglesia, en nuestra iglesia, pero no podemos dejar que eso se vuelva un motivo de crítica para aquellos que son como Abraham, que necesitan experiencias más fuertes para que se puedan comprometer. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, insisto, y en la Biblia los encontramos. Y lo que hizo Dios en la Biblia, esto es lo que me encanta a mí de una interpretación más bien correcta del tema de hablar en lengua. Hablar en lengua quiere decir cuando fue esto de Pentecostés, es que el Espíritu Santo habló en un idioma para que todos se entendieran. No fue una experiencia donde nadie entendió, fue una experiencia donde todos los idiomas que estaban ahí, de todos los países que estaban ahí, lograron entender el mensaje que estaban comunicando los apóstoles, los discípulos. Si nosotros queremos ser muy usados por el Espíritu Santo, yo no estoy dejando de lado el hecho de que se hable en lengua, no estoy cuestionando eso, pero una buena manifestación del Espíritu Santo es que el mensaje que queramos comunicar sea entendible para todos. Sea entendible para todos y sea al alcance de todos. Eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros ser efectivos y ser usados por el Espíritu Santo es cuando encontremos en una misma iglesia, en un mismo grupo, personas con totalmente características y temperamentos distintos, y Dios nos pueda usar para que cada uno de ellos pueda ser considerado, no sé si considerado, pueda ser tomado en cuenta para la obra del Señor. Hay gente que nunca hemos escuchado hablar en un púlpito y creemos que quizás no pueden ser útiles para la obra de la iglesia, pero sí puede ser útil para la obra de la iglesia. Sí puede ser útil para la obra de la iglesia. No podemos pensar que todos sean predicadores, ni que todos sean planificadores, ni que todos sean líderes, ni que todos sean como yo. Ese es el gran detalle y el gran conflicto que a veces ocurre. Que si yo soy sanguíneo y alguien no lo es, mido la espiritualidad de la persona por las características que yo tengo. Y no puede ser, no puede ser. Puede que alguien no hable en público y puede que yo hable constantemente en público porque tengo un temperamento, pero en la espiritualidad esa persona tenga una espiritualidad mucho más profunda y mucho más arraigada que la mía. Mucho más arraigada que la mía. Usted puede decir, yo agradezco cuando usted me hacen llegar de que la palabra quizás le fue de bendición y que Dios me ha dotado quizás con una capacidad de hablar en público. Y yo creo que Dios me ha dotado de cosas que no tenía, pero creo que también se tomó Dios de lo que yo ya tenía.
Hermano, yo era un ridículo. Hermano, yo me paraba en la sala, en la enseñanza media, y me paraba al frente cuando los profes no estaban y hacía show de baile para mis compañeros, bailaba solo, aunque nadie me lo pidiera. Contaba chistes, aunque nadie me lo pidiera. Entonces Dios tomó un defecto que era mío, pero que estaba ligado a mi temperamento, dijo, este tipo eh, eh, habla en público, no tiene vergüenza, en realidad, no sé, vio mis características y no me escogió por eso, no estoy diciendo eso, sino que cuando me convertí al Señor, las mismas características que yo tenía, Él las ocupó para ocuparla ahora para su obra. Hay gente que conoce al Señor y no se ríe nunca más, usted no les ve una sonrisa en la cara. Y cuando por esencia eran personas alegres, cuando por esencia eran personas que eh, ellos donde estaban alegraban el ambiente, pero conocen al Señor y nunca más vuelven a ser los mismos, dejan de ser ellos para ser alguien que realmente no son. Y debemos recordar que en la Biblia aparece registrado de que Dios tomó a hombres como eran y los usó ahora en el poder del Espíritu Santo con los temperamentos que tenían. Pedro metía la cuchara, pero le sirvió cuando estaba lleno del Espíritu Santo porque se convirtieron 3000. Pablo no descansaba persiguiendo a la iglesia, pero cuando se convirtió en el poder del Espíritu Santo, llevó con obsesión santa el Evangelio hasta donde pudo. Moisés, un tipo enfocado, le sirvió a Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo su obra. Abraham, aún así, con toda la experiencia que necesitaba, hoy día se le llama el padre de la fe. Entonces, así con las características que nosotros tenemos, podemos ser útiles para Dios. Pero, vuelvo a recordar, que no puede estar en nuestra boca, por este hecho, el yo soy así, por lo tanto no voy a cambiar. Dios va puliendo nuestra vida, Dios va puliendo lo que somos, y si bien ocupa lo que le puede servir, también quiere deshacerse de aquello que no tiene nada que ver con él. Y esa es parte del proceso de la formación espiritual. Entonces, para terminar este segmento, vamos a ver 9 temperamentos, ya no de la persona, ya no del ser humano, porque los que vimos anteriormente los tiene todo ser humano, sea creyente o no sea creyente, tiene un temperamento, una personalidad y un carácter. Pero estos son 9 temperamentos espirituales, que según Thomas los define. Hay gente que es naturalista, hay gente que es sensorial, hay gente que es tradicionalista, hay gente que es asceta, vamos a explicar qué es eso, hay gente que es activista, hay gente que es caritativa, hay gente que es entusiasta, hay gente que es contemplativa, y hay gente que está más ligada al ámbito intelectual. Cada uno tendrá que definir o tendrá que intentar identificarse qué es lo que es, con qué se asemeja más. Pero estos 9 temperamentos espirituales los encontramos también en la diversidad de la iglesia. Por eso es tan bueno el tema de entender esto en el cuerpo de Cristo. Nosotros en la iglesia, cuando estamos, hay gente que tiene una personalidad distinta, que tiene un temperamento distinto, un temperamento propio y que tiene diferentes formas en su temperamento espiritual. Por ejemplo, lo vamos a explicar. Están los naturalistas. Aman a Dios como en contacto con la naturaleza. Hay gente, hay personas que sienten a Dios mucho más de cerca o pueden percibir a Dios mucho más, no encerrado en un templo, quizás para ellos le hace muy bien estar en contacto con la creación del Señor. Hay gente que ese es su fuerte, hay gente que al estar en contacto con la naturaleza eh, eh, puede sentir que está en una mayor conexión con el Señor. Por ejemplo, tenemos al Nico, al Iván y al Marito. Los vimos a los tres, jovencitos ahí, primero medio, segundo medio, chicos los tres, han crecido, el Señor ha sido bueno con ellos en su vida. Y aunque los tres compartían muchas cosas, tenemos hoy día uno que está en el ejército, tenemos hoy día uno que es ingeniero en administración de empresas, que trabaja en una oficina, y tenemos al marido que él se dedica al tema de la naturaleza, básicamente. Eso es lo que a él le gusta y lo que entiendo es que es lo que está haciendo. Cada uno de ellos tiene una forma de sentirse más cercano al Señor. Hay gente como el marido, que yo sé que se siente mucho más cerca estando cerca de la creación del Señor.
y eso no lo hace menos espiritual. Y en la iglesia hay personas así. Hay gente que es más sensorial, que ama a Dios más con sus sentidos, con lo que, no tanto con la naturaleza, sino con lo que puede percibir, con el tema de una muestra de cariño, con una muestra de preocupación. Para eso ellos es una muestra de espiritualidad. Tenemos a los tradicionalistas, que aman a Dios a través de lo ritual y lo simbólico. Y eso, por ejemplo, nos encontramos en las iglesias más tradicionales, en la iglesia histórica. Hay personas que nunca van a ir a un culto de alabanza y adoración donde usted termina llorando. Y no es porque sean menos espirituales, sino porque su temperamento de como persona los lleva mucho más a la quietud. Le gusta admirar las cosas como la tradición, le gusta admirar cosas como lo simbólico. eh, no están ligados a la naturaleza, pues, y no están tan ligados a los sentidos. Ellos aman a Dios en los rituales, en la tradición, y son personas que existen y no son menos espirituales por eso. Eh, los ascetas tienen que ver más con la soledad, con aquellos que les gusta ser muy introvertidos. Hay personas que de verdad le cuesta compartir en grandes grupos y que los expongan en grandes grupos. Hay gente que tiene conflicto con que usted los exponga. Y usted cuando los quiere exponer o yo los quiero exponer y tienen problemas, no, es que no puedo, te pueden decir, y uno, no anda bien en el Señor. Quizás tiene algún pecado por ahí. No, el hermano es introvertido, el hermano o la hermana disfruta y ama a Dios en su soledad, en su simpleza. ¿Por qué? Porque él es así, su personalidad y su temperamento es así. Hay algunos que son más activistas, aman a Dios a través de la confrontación. ¿A qué se refiere esto? Nos encontramos con hermanos que por ejemplo, esto tiene que ver con las manifestaciones de justicia, con las declaraciones, las proclamaciones. Hay gente que ama al Señor y demuestra su amor al Señor comprometiéndose con causas ajenas, comprometiéndose con causas ajenas. Eh, y este es el conflicto que se da mucho ahora, en donde aquellos que se comprometen con causas ajenas cuestionan a los que no se comprometen con causas ajenas, y los que no se comprometen con causas ajenas critican a los que se comprometen con causas ajenas. Y no entendemos que hay diferentes tipos de temperamentos que buscan expresar y llamar al Señor de diferente manera y diferente forma. Ahora, en ese tema súper delicado, yo creo que tiene que ser con una guía del Señor. Tenemos el ejemplo, para mí el ejemplo más grande de activismo del último tiempo tiene que ver con el ejemplo de Martin Luther King. Un hombre de raza negra que se comprometió hasta los huesos con la justicia de, ¿cómo se llama esto? Cuando alguien, con la discriminación racial, pero nunca tiró una piedra a ese hombre, nunca insultó con su boca. De hecho, me gustaría invitarlo a que busque por ahí las cartas de Martin Luther King y son tratados casi bíblicos, llenos de pasión por el Señor. Y él logró mucho a favor de los negros en Estados Unidos. Mucho, como nunca nadie ha logrado. Y él era un pastor luterano, hasta los huesos con el activismo de la justicia social, pero canalizado en las manos del Señor. Canalizado en las manos del Señor puede tener un buen resultado. Tenemos a gente que ama a Dios por medio de la caridad. Hay personas que son caritativas. Y la manera de expresar su amor al Señor es dando. Ellos dan, ven una necesidad y abren su mano, ven que a alguien le falta y abren su mano, a alguien le falta esto y ellos dan de lo suyo. Tenemos a personas que son entusiastas, aman a Dios con el misterio y la celebración. Esto tiene que ver con personas que, por ejemplo, aman el culto, los cultos alegres, los cultos de gloria. Usted hay gente que son muy efusivos en su relación con el Señor en los momentos de culto. Y hay gente que no, que simplemente hay gente que es silenciosa y puede estar orando y pueden estar en el mismo espíritu, como aquellos que son contemplativos. Están los entusiastas, que son muy efusivos, y los contemplativos, que, que, que quizás no necesitan
ser tan efusivos para demostrar, pero están demostrando mucho. Una vez estuve en un culto donde había un pastor, un predicador, que no cantó, no estuvo en mucha actitud de reverencia en el culto, mientras todos estaban muy efusivos, él estaba muy tranquilo, muy contemplativo. Y lo criticaron, lo invitaron a predicar, y lo criticaron los ministros de alabanza, porque este hombre que nos predicó no es espiritual, porque no cantó con ninguna de las canciones de nosotros y no lloró con ninguna de las canciones que tocamos cuando toda la iglesia estaba tocada. Pero ¿por qué? El hombre estaba en una actitud de reverencia, el hombre estaba en una actitud contemplativa, y sin duda, porque por lo que habló y lo que el Señor lo usó, él estaba adorando al Señor dentro de sí, pero le estaban exigiendo que lo hiciera a la manera de ellos. No, no es posible, o sea, hay diferentes tipos de personas. Y están los intelectuales, los que aman a Dios con la mente, aquellos que buscan saber para allá, que discuten cosas, que responden, que tratan de estar metidos a veces en controversia, los apologetas, por ejemplo, aman la apología, aman la defensa de la fe, eh, y demuestran su amor a Dios por medio de eso. Ahora, ¿por qué he nombrado todos estos 9 temperamentos espirituales? Es porque comúnmente se cae en lo siguiente: si no me sirve a mí, no le sirve a nadie. No lo decimos de esa forma, pero si alguien no está actuando como nosotros estamos respondiendo, lo jugamos con la vara de nuestro propio temperamento y subestimamos la espiritualidad de las personas. Eh, Subestimamos a aquellos que no son tan entusiastas y son más contemplativos. Subestimamos a aquellos que quizá no pueden predicar en la calle como nos gustaría, pero en silencio nosotros no sabemos y son personas muy caritativas. Subestimamos a aquellos que aman la tradición, pensando que a veces son muy legalistas, pero es la manera donde su temperamento desborda para poder adorar al Señor. Y lo importante de esto, y vuelvo a ser muy enfático, es eh, saber y entender que dentro de nuestras iglesias están personas con todas estas características y que nuestra labor como ministros a veces no es tanto eh, reprimir el por qué no se comprometen, sino el buscar la forma en que puedan comprometerse. Y eso requiere trabajo, requiere cercanía, requiere que yo te conozca, requiere que yo sepa qué es lo que te gusta, requiere que yo sepa cómo te sientes cómodo, requiere que yo sepa cómo expresas tus emociones. Eso requiere una cercanía. Entonces es mucho más fácil a veces cuestionar el por qué alguien no está siendo útil en las cosas del Señor, entre comillas, que acercarnos y descubrir cómo realmente esa persona se sentiría cómoda siendo útil. Entonces, estos 9 temperamentos nos dejan ver que somos distintos, que somos diferentes, que Dios nos ha creado y tal así como estamos, Él nos puede y nos desea usar, y tal así como somos, Él espera que también nosotros demostremos nuestro amor hacia Él. No hay excusa para que Dios no nos use en cuanto al temperamento. Si está en sus manos y santificado, puede ser cualquier temperamento muy, muy, muy glorioso. Y no hay excusas para que no podamos expresar nuestro amor para Él y para que otros también, y no hay excusas para que otros tengan la oportunidad también de hacerlo. A veces no sabemos qué hacer con la iglesia, no sabemos cómo proyectarla, pensamos que no hay gente para trabajar. El tema es que no conocemos a la gente que tenemos. Eso es lo que ocurre. Porque si conociéramos más en profundidad a la gente que tenemos, probablemente podríamos incentivar a que en la forma que tiene y que se siente cómoda adorando al Señor, pueda llevarlo a cabo. Eh, Ahora, lo importante de esto es que tampoco podemos cerrarnos con una sola cosa. Decir yo soy esto y no me doy tampoco a lo otro, porque en algún momento va a cojear nuestra vida. Aquellos que son más naturalistas también deben esforzarse quizás por ser más entusiastas,
o más activista, dependiendo de la ocasión que lo amerite. Así que básicamente el tema de los temperamentos distintos, podemos concluir en esta primera parte que el Señor tiene temperamento, o sea, que el Señor conoce cuáles son nuestros temperamentos, cuáles son nuestras personalidades, pero en sus manos las personalidades y los temperamentos santificados son usados por Él. Todo tipo de temperamento y personalidad santificada, Dios lo puede usar. No es que haya un prototipo de hermano ni un prototipo de creyente. Sabemos que hay un prototipo que es Cristo, pero todos nosotros de forma distinta como somos, santificados en las manos del Señor, podemos ser útiles. Y debemos considerar eso también para poder ayudar a otros a que puedan desarrollar su espiritualidad. Entonces, en esta primera parte, un rol fundamental, que aparte de las disciplinas espirituales, de los fundamentos bíblicos, de lo que dice la teología, de la ayuda, los discursos, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, el ayuno, todo, aparte de todo eso, también es importante comprender cómo somos nosotros, cómo son los que nos rodean y cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa, que Dios usa gente que ama la naturaleza, que Dios usa gente que es sensorial, usa gente que ama la tradición, que Dios usa a la gente que es caritativa, que Dios usa a los intelectuales, a veces dicen, sí, que ese es muy cabezón y la letra mata, pero Dios tiene un propósito para él y tiene algo que hacer con él. Tiene algo que hacer con aquellos que son entusiastas y que aman el culto. Tiene algo para ellos también. Que no podemos cegarnos, que si no es lo que a mí me acomoda, no debiese acomodarle a nadie. No, porque esto se trata del Señor, de lo que Él puede hacer y de lo que Él quiere recibir. Lo que Él quiere hacer con todo tipo de personas y lo que Él quiere recibir de todos aquellos que han creído en Él. Entonces, hay diferentes tipos de personalidades y diferentes tipos de temperamentos. Y para poder, yo creo, realizar un buen trabajo como iglesia, como ministros, es necesario estar muy atento con esto para también poder ayudar a proyectar a otras personas, para poder ayudar a proyectar. Mire, sí, a veces me da risa, voy a poner como ejemplo al Nico, por ejemplo. Si el Nico hubiese estado en una iglesia gigante, con lo introvertido que era, probablemente hubiesen pensado que él no hubiese podido ser útil en la predicación. Gracias a Dios, estaba en una iglesia pequeña como nosotros y podemos darle el espacio porque somos poquitos. Pero en una iglesia de 1000 personas, una persona introvertida como era el Nico a los 15 años, nunca hubiesen sabido de él. Nunca. El Señor quizás lo hubiese llevado, lo hubiese abierto camino, pero humanamente no. Entonces, agradezco al Señor que en las iglesias pequeñas se puede dar un poco eso de buscar la forma. Entonces, eso por parte de los temperamentos. Y junté unos 20 minutitos más que vamos a estar para ya terminar. Ya vimos de qué se trata la formación espiritual, cómo es que podemos desarrollarlo, ya vimos una pasadita pequeña por el tema de nuestra personalidad y temperamento. Pero quiero terminar la clase de hoy agregando el tema de los obstáculos en la formación espiritual. Hay 6 obstáculos comunes en el tema de la formación espiritual. Si si hemos entendido que debemos ser formados y crecer espiritualmente, si teniendo las ganas, si entiendo que debemos ser formados espiritualmente y, y crecer espiritualmente, si teniendo las ganas de hacerlo y si intentando hacerlo no logramos notar ni sentir que estamos avanzando, debemos detenernos, orar a Dios y pedirle que nos permita encontrar qué obstáculo hay en nuestra vida que nos está impidiendo crecer, seguir desarrollándonos espiritualmente. Lo voy a explicar porque lo leí súper mal. Si tenemos las ganas de crecer, de avanzar, si estamos poniendo el empeño para crecer y avanzar, si comprendemos que tenemos que crecer y avanzar, y aún así poniéndole todo el esfuerzo, no logramos crecer y no logramos avanzar, debemos pedirle al Señor que nos revele qué obstáculo hay en nuestra vida que nos está impidiendo poder hacerlo. Y aquí donde quizás me gustaría preguntarle, eh, hay 6 obstáculos comunes. ¿Cuáles se les viene alguno a la mente, un obstáculo que impida nuestro desarrollo o nuestro crecimiento? Gonzalito, por favor, tú que eres flemático. A no reír.
así, a ver, déjale la guía de abajo. Se alcanza a leer lo que tenía anotado abajo. ¿Sí? No, no, yo creo que no, no, los obstáculos, bueno, no sé si estará ahí, pero yo creo que la pereza, yo creo que uno de los obstáculos, eh, el tal vez darle más importancia a otras cosas, no sé cómo lo podría llamar, pero en realidad ¿Ya? no poner al Señor en el primer lugar, eh, o no involucrarlo en todo lo que tenemos, todo lo que somos, en realidad tomar decisiones sin consultar, la poca oración, en realidad todo tiene que ver con un poco la vida espiritual que vamos a llevar para que eso en realidad va impidiendo que no avancemos en realidad o que no cumplamos los objetivos que nos fuimos colocando en algún principio. Siempre Sí. queremos estar bien con el Señor, pero hay cosas que van impidiendo. No sé si estarán ahí, Sí, pero creo que eso puede ser. sí, claro que sí. Tío Carlos, ¿tiene seriamente algún obstáculo que usted diga que quizás a veces le impide seguir creciendo? Sí, mira, aprovecho de saludarlo, disculpen el atraso, No se eh, preocupe. estuvo medio complicadito, pero bueno, ahora ya me pude conectar. Sí, obstáculos, hay varios, pienso yo, la falta de interés em, sobre las cosas del Señor, proponiendo sobre eso nuestros intereses personales, eh, ese sería uno. También somos muy dados a criticar, de lo que tú estás hablando, que criticamos al otro, que no, por ejemplo, yo hago algo para el Señor y yo creo que lo estoy haciendo bien, pero resulta que al hermano que le tocó hacerlo no lo hizo, Mm, porque yo o le di algo, o le dije algo al hermano que hiciera y no lo hizo porque el hermano no se sentía preparado y yo lo critico. Somos muy dados a criticar y eso en vez de hacerte crecer te hace retroceder, porque tal vez uno entra en una etapa de creerse mejor que el hermano y no es así, eso te impide crecer. Y por supuesto la falta de búsqueda a las cosas de Dios tampoco te deja crecer porque mientras yo siempre he pensado que mientras más busca uno del Señor, más quiere estar con Él, más lo busca, pero cuando no lo hace, eh, no busca al Señor, busca otras cosas, se enfoca en otras cosas. Y eso también te impide crecer, porque mm, sin duda cuando uno busca, encuentra en la palabra del Señor y encuentra una palabra, encuentra una solución a algo, encuentra, pero si no lo busca, no va a encontrar nada, obvio. Pero sí, eso también para mí impide crecer, eso. amén, amén. Nico, ¿tú crees que hay algún obstáculo común, así como que decía, debe ser un obstáculo para muchos para no crecer en las cosas del Señor? Mm, Pues, a ver, que estaba escuchando y justo se cortó la luz. O sea, hizo como un apagón de luz y se cortó el internet. A ver, un obstáculo. Hay varios. Yo creo que entendiendo lo que alcancé a leer ahora, cosas que nos pueden afectar también, no sé, emocionalmente, psicológicamente, varios procesos que quizás, no sé, nos pueda llegar a pasar o a vivir. Por ejemplo, yo con todo esto, lo que pasamos la casa, igual siento que en estos meses me ha costado seguir creciendo y como que se ha estancado por todo esto, porque ya cualquier cosa ahora psicológicamente o así como, por decirlo así, sentimentalmente me pega fuerte. Y eso como que es un obstáculo, lo puedo tomar así como es un obstáculo para eh, no seguir creciendo como lo venía haciendo, quizá como lo venía haciendo el
19, 2020 y así. Entiendo, Nicolás. Están todos muy en lo cierto, muy cerca. El individualismo, yo creo, puede ser. No sé El si- individualismo. Sí, yo estoy convencido de que el individualismo está en el centro del pecado del ser humano. Mm. El individualismo. Hay un escritor que se llama Paul David y tiene un libro que se llama El llamamiento peligroso, los desafíos del ministerio pastoral. Y habla de esto, del individualismo, y dice que nosotros vivimos entre dos reinos, entre el reino del yo, y entre el reino de Cristo. Y hay una lucha constante, una batalla, dice, una batalla, una guerra constante entre el reino del yo y el reino de Cristo, que tenemos el reino de Cristo y queremos ir, pero está el reino del yo que a veces nos tira muy, muy fuerte. Y dice que el terreno donde se pelea esa batalla es el terreno del corazón. Es ahí donde se pelea la batalla entre el reino del yo y el reino de Cristo. Y es muy importante lo que dice Gonzalo porque la lucha que debemos desear que Dios venza en nosotros tiene que ver con eso, con un poco menos del reino del yo para poder entregar un poco más al reino de Cristo. Los 6 obstáculos que nosotros vamos a ver ahora, ya para terminar, nos encontramos constantemente con ellos o a veces los tenemos y no nos damos cuenta. ¿Y por qué integro esto acá, el tema de los obstáculos? Porque a medida que seamos conscientes de ellos, uno puede enfrentar mucho mejor las cosas cuando es consciente de que están ahí. Si uno no se da cuenta de que está ahí en la dificultad, uno no puede ser consciente al momento de enfrentarla, no la va a enfrentar nunca, porque va a creer que no está. Entonces, si sabemos que está, podemos ser un poco más intencionales. Primer obstáculo. Este no es tan habitual, pero creo que se ha hecho muy común, muy, muy, muy común, y la gente no se está dando cuenta, que es, Gonzalo, no lo leas todos, por favor, que es Sí. adorar la creación, adorar la creación. ¿Usted se ha dado cuenta del alza que hay de los viajeros en este tiempo? Y usted ve los estados de Facebook, los estados de Instagram, y, y no se viaja ya como por un lujo, se viaja por una sensación espiritual. La gente está teniendo experiencias al encontrarse con la naturaleza. Esto en primera parte. Lo he conversado con gente que viaja mucho porque le he preguntado, ¿por qué viajas tanto? Yo quiero saber. eh, y me han dicho, mi postulado es que más que por el lujo de viajar, es porque A presumir. la sensación que les deja. Les deja una sensación de alivio, les deja una sensación de tranquilidad espiritual el conectarse con lugares naturales que puedan ser asombrosos. Entonces, un obstáculo el día de hoy es adorar la creación. Hay una confusión que es una línea delgada que desaparece muy rápido entre dejar que la creación haga algo que solo el creador puede hacer. Y no hablo solamente de la naturaleza, sino de todo lo creado por el hombre. Cuando dejamos y ponemos cosas creadas en el lugar que le corresponde al creador. Cosas creadas, usted puede pensar en la naturaleza, usted puede pensar en los bienes materiales que pueda tener, o en los que quiera tener, en los que desee tener, y cuando eso se pone en un lugar incorrecto, se convierte en un obstáculo para adorar a Dios. Uno siempre, como hemos dicho un montón de veces, uno fue creado para adorar, uno vive adorando algo. El tema es que a veces no somos conscientes de qué es lo que estamos adorando. Entonces, un obstáculo para poder crecer en la formación espiritual y desarrollar la formación espiritual tiene que ver con no estar alerta con aquello que constantemente se posiciona en el lugar que solo le corresponde a Dios. Hay un lugar que solo le corresponde a Dios. Y usted hoy día puede decir, yo saco esto de mi vida, pero si usted pestañea más de la cuenta, se le va a posicionar otra cosa por delante. Entonces, un obstáculo para poder crecer es
no ser conscientes de que tenemos una tendencia a adorar las cosas creadas. Romanos 1:20, como lo hemos mencionado en anteriores veces, porque a los que antes conoció también predestinó, las cosas creadas de él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles para todos, de que hay un Dios poderoso, su poder, y después dice, porque cambiaron la gloria de Dios por lo creado, y adoran lo creado en vez del creador, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas de imágenes corruptibles, lo que dice el texto de Romanos capítulo 1. Y eso, claro, habla de la creación y de la idolatría en cuanto a las cosas creadas, porque anteriormente no estaban las civilizaciones que nosotros tenemos ahora, pues, hermano. La gente tenía un vínculo con la naturaleza y sin duda se dejaba asombrar mucho por eso y le hablaba de Dios, y eso a veces pasaba a ocupar el lugar de Dios. Hoy día las grandes capitales ya no tienen contacto con la naturaleza, pues, hermano. Ya no vemos puro cemento y puras cosas, pero la materia de este mundo está tan insertada en nuestro sistema cultural que ya no se posiciona lo creado en cuanto a la mano de Dios, sino que se está posicionando lo creado por la mano del hombre. Pero siempre se posiciona algo delante de nuestro corazón. Entonces, para poder seguir creciendo nuestra vida espiritual, es necesario hacer un ejercicio constante. No le voy a decir que todo el día, pero cada cierto tiempo usted se siente, yo me siento con el Señor, y pedirle, como dijo el salmista, examíname, oh Jehová, y muéstrame si en mí hay caminos de iniquidad. O entonces hacer oraciones como ese tipo, sinceras, y decir, Señor, examíname, pero no solo me examines, sino que muéstrame si hay algo que yo estoy dejando que se ubique en el lugar que solo a ti te corresponde. Entonces, la oración a lo creado es un obstáculo. Estar demasiado ocupado, es como lo que hablaban, ustedes tres hablaban más o menos de lo mismo. Estar demasiado ocupado es un obstáculo. Ahora, ¿cómo podemos afrontar el hecho de estar demasiado ocupados? Porque sabemos que el ritmo en el cual nos encontramos nos lleva a estar muy ocupados todo el tiempo. Ahora, lo que dice, por ejemplo, Harrington, un autor, es que él dice que cita a otra persona, que una buena manera de enfrentar este problema de estar demasiado ocupado es ser conscientes y llegar a decir que estamos demasiado ocupados como para no orar, estamos demasiado ocupados como para no leer la palabra, estamos demasiado ocupados como para no meditar, y estamos demasiado ocupados como para no buscar silencio y quietud, que estamos demasiado ocupados como para no adorar a Dios. Que en vez de que la manera correcta de afrontar esto es así: tengo tanto que hacer que no puedo estar sin orar. Tengo tanto que hacer que no puedo enfrentar todo eso si no estoy con la palabra. Hay tanto que hacer que no puedo hacerlo si no adoro al Señor. Hay tanto que hacer que no puedo hacerlo sin antes buscar un momento de silencio con Dios. Que en vez de decir, tengo tanto que hacer que no puedo hacerlo, es decir, debido a que tengo tanto que hacer, voy a venir a buscar a Dios, voy a venir a orar a Dios, voy a venir a estar en silencio con Dios, voy a leer su palabra. Estoy demasiado ocupado como para no hacer lo que tengo que hacer. Estamos demasiado ocupados, sí, estamos ocupados, pero que eso mismo que estamos ocupados nos lleve a que esa responsabilidad que tenemos que enfrentar día a día, ese desafío que debemos enfrentar día a día, debiese motivarnos un poco más a que a hacer un tiempo, a buscar un tiempo para poder afrontar de mejor manera todo lo que tenemos que hacer. Sí, si estamos ocupados, y mientras más ocupados estemos, más necesitamos crear un tiempo para el Señor. Entonces, que no se vuelva en una excusa el estar ocupados, sino que se vuelva un motivo. Que estar ocupado se vuelva un motivo. Que el hecho de tener tanto que hacer sea un motivo lo suficientemente fuerte para decir, tengo tanto que hacer, que necesito que el Señor me dé las fuerzas, que necesito que el Señor me dé la dirección, que necesito estar con Él, necesito que Él me dé descanso. Porque si lo ocupamos como una excusa, nos vamos a rendir luego. Pero si lo ocupamos como un motivo para poder buscar al Señor,
puede que hagamos de mucho mejor forma todas las actividades que tenemos que hacer. Estar demasiado ocupado también se puede enfrentar de la siguiente forma, o se llega a dar esta situación por la siguiente manera: porque le decimos que sí a todo, o no le decimos que no a lo que tenemos que decirle, y no tenemos control de las situaciones que abordan nuestra vida. Vivimos diciendo que sí a lo que muchas veces no deberíamos decir que sí, y no le decimos que no a aquello que deberíamos decirle que no. Puede sonar un poco legalista, puede ser un poco extremo, pero si se trata de buscar un tiempo para el Señor, nosotros debiésemos tener un dominio de las situaciones que están a nuestro alrededor, o un dominio del tiempo de nuestra vida, y entender que hay cosas que hay que decirles que sí, y hay cosas que hay que decirles que no. Hay gente que no puede decir que no. Y usted le pregunta algo, un compromiso, y no pueden decir que no. Se comprometen tanto, se comprometen tanto, se comprometen tanto, que terminan no pudiendo cumplir con nada. Entonces, parte del carácter cristiano que quiere desarrollar Dios es que podamos tener la sabiduría, la firmeza de decir que sí cuando hay que decir que sí, de decir que no cuando hay que decir que no, y de esta manera poder siempre tener un espacio en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no sea un obstáculo estar demasiado ocupado, para no servir o no tener tiempo de comunión con el Señor. Lo que decía Gonzalito, lo resumo acá en fragmentar la vida. A veces separamos la vida, no sé qué manera lo dije, pero capté la idea. Fragmentamos la vida, dividimos la vida entre el tiempo de trabajo, entre el tiempo de familia, entre el tiempo de iglesia, y entre el tiempo de deporte, y entre el tiempo de negocios, y el tiempo, entre el tiempo de compras. Entonces, es un obstáculo fragmentar la vida como creyentes. No podemos dividir la vida. La vida del creyente es un todo, la vida del creyente es. Lo hemos dicho en otras oportunidades, en estas clases y conversaciones que hemos tenido. Entonces, cuando nosotros fragmentamos la vida, dividimos la vida, terminamos estancándonos en cuanto a lo que es la formación espiritual, sino que hay que comprender de que cuando comprendemos de que Dios, creo que se entiende bien esto, ni siquiera necesita ser invocado, Dios está. ¿Por qué buscamos un lugar para invocar al Señor? ¿Les ha pasado, no? Ya, voy a orar un ratito, Señor, te invoco. Es como que nos metemos en las cosas espirituales y nos hacemos conscientes de que Dios va a estar, va a venir. Pero cuando nos cambiamos y cuando fragmentamos la vida, pasamos a otro ámbito que no sea el espiritual, y es como que se nos apaga el sensor y como que Dios no está. No lo invocamos, no está. Si lo invocamos, aparece. No, Dios está. Aun cuando no lo invocamos, Dios está. Entonces, cuando fragmentamos nuestra vida, dividimos, compartimos nuestra vida, pensamos que Dios está en un lugar, pero cuando nos vamos de cierto lugar, en otro ámbito Dios ya no está. Y perdemos la conciencia de que Dios está en todo momento. Entonces, dividir la vida, compartir la vida, fragmentarla, nos va a hacer vivir conscientes de la presencia de Dios en un momento, pero no conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Entonces debemos ser conscientes de que Dios está, que no necesita ser invocado, que Él está, que cuando nosotros le hablamos, Él está, que cuando nosotros no estamos conscientes, Él está. Entonces no podemos fragmentar la vida como que hay un lado espiritual y un lado secular. Esa diferenciación entre lo santo y lo profano, entre lo secular y lo eclesiástico y lo mundano, y hacemos diferencia, y en verdad, si vamos a la Biblia, la vida espiritual del creyente abarca, como lo hemos dicho, abarca todo. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy despertando por la mañana y oro al Señor, o cuando estoy rabiando en el taco camino al trabajo porque la gente imprudente va a manejar y creo que yo manejo mejor, cuando estoy ahí insultando a medio mundo, Dios también está. Entonces, cuando fragmentamos la vida, tenemos un obstáculo. Debemos ser conscientes que Dios está en todo momento. Obstáculo número 4, vivir con pecados no resueltos. Y esto lo voy a hacer súper breve, pero súper claro.
Cuando hay pecados en nuestra vida que no son confesados y que viven en lo oculto de nuestro corazón, que viven dentro de nosotros, son pecados ocultos, y no los confesamos delante del Señor y no nos arrepentimos delante del Señor, ese es un tremendo obstáculo para nuestra vida. Y nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero nuestra vida no puede prosperar, nuestra vida espiritual no va a prosperar si no tenemos tiempos y momentos donde hablemos. Que a veces decimos, no, es que el Señor sabe, es que el Señor sí, el Señor sabe, pero Él también está esperando que nosotros vengamos y saquemos desde nuestra boca, de nuestro corazón y por nuestra boca, aquello que reconozcamos de qué estamos hechos. Yo, por ejemplo, le abro mi corazón a usted, cuando en las mañanas me acerco a mi Biblia, le oro al Señor, porque, y todos los días yo creo que viene este pensamiento en mí. Estoy leyendo algo que me impacta y automáticamente esto, oh, esto está bueno para compartirlo, esto está bueno para dar un mensaje. Y he tratado de ser súper consciente este último tiempo y le oro al Señor y le digo que me libre de eso porque mi motivación para acercarme en la mañana a la Biblia no debe ser para buscar un mensaje, debe ser para que Él desnude mi vida, para que Él dirija mi vida, para que Él hable a mi vida, para que Él transforme mi vida. Después cuando haya que dar un mensaje, bueno, uno tiene que pedirle una palabra al Señor, trabajarla y hacer todo eso, pero eh, vivir con pecados no resueltos nos va a llevar a eso, nos va a llevar a eso, a, a no ser conscientes de nuestras debilidades. El hablar nuestros pecados, el confesar nuestros pecados, no es solo, o sea, no es para que Dios se entere, Dios sabe, es para que también nosotros seamos conscientes de nuestra propia debilidad. Entonces, cuando nos acerquemos al Señor, también debemos reconocer nuestras propias debilidades y eso, al estar nosotros conscientes de nuestras debilidades, va a ser sacar un obstáculo de delante para poder seguir creciendo. Obstáculo número 5 y penúltimo, sustituir el cuidado del alma por el ministerio. Cuando creemos que preparar la prédica del domingo es el alimento para mí, para todo el mes. Porque ¿cuánto me toca predicar a mí? Una vez al mes, al tío Carlos una vez al mes, a Nicolás una vez al mes, Gonzalito una vez al mes. Es un obstáculo en el desarrollo de la vida cuando nuestro único pan es cuando estamos vinculados al ministerio. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que estaba diciendo hace rato. Si yo me acerco a la palabra y a la oración, solo cuando tengo que compartirle algo a otros, estoy descuidando mi propia vida con tal de alimentar a otros. Creer que mi función en el ministerio sustituya mi relación con Dios es un obstáculo no solo para mí, sino que es un obstáculo también para los que están recibiendo. Porque lo que debiese ser lo más sano es que el ministerio sea un resultado de nuestro propio cuidado y no que el ministerio sustituya el cuidado de nuestra alma. Nosotros nos acercamos al Señor no porque tengamos que hacer, nos acercamos porque necesitamos ser transformados. Entonces que Dios nos libre de sustituir el ministerio o el cuidado de nuestra propia alma pensando que con la actividad en el ministerio es suficiente. Convencernos de que lo que hacemos en el ministerio es suficiente es un obstáculo. No es suficiente con que, por ejemplo, no es suficiente, nos puedo poner a todos como ejemplo, que el Nico ore solamente porque tiene que orar el sábado en la oración. No es suficiente que el tío Carlos, por ejemplo, disponga su corazón a orar solo cuando le está cantando y solo cuando tiene que cantar el domingo. No es suficiente que yo me prepare buscando una palabra solo cuando tengo que predicar. Pero en la semana me olvido de que tengo Biblia. No es suficiente porque el ministerio no va a suplir las profundas necesidades que yo personalmente tengo. Y si yo no cuido mi alma, ¿cómo pretendo ir a dirigir las almas de otras personas? Entonces, es un obstáculo para el resto y un obstáculo para nosotros mismos. Y el último obstáculo es retirarse en vez de avanzar. ¿Y a qué se refiere esto de retirarse en vez de avanzar?
nosotros nos equivocamos cuando creemos de que eh, el desarrollo de nuestra formación espiritual está distanciado de las personas y de la realidad que nos ha tocado vivir. Cuando, por ejemplo, pensamos que para ser espiritual tengo que separarme de mi núcleo de trabajo porque son demasiado pecadores para mí. O cuando como lo hacían los de los monasterios, que se encerraban para no tener contacto con la gente. Eh, retirarse de este mundo real, retirarse de este mundo que aunque está afectado por el pecado, que aunque está afectado por la malicia, la codicia y todo lo que sabemos, Dios nos ha llamado a desarrollar nuestras vidas espirituales dentro de este mundo, dentro de las áreas de esta vida. Y a veces encerrarnos solamente en nuestra vida privada como la espiritualidad, reducirlo a un ámbito solamente privado y no público, es estancarse. Porque Dios nos ha llamado a desarrollar nuestras vidas espirituales en el ámbito público, en el ámbito común, en la vida diaria. No debo ponerme a la altura de mis compañeros de trabajo, pero no puedo ocultar lo que soy ni a lo que Dios me ha llamado para esconderme en mi casa solamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Como los agentes 007. Nadie sabe que son cristianos, pues nadie sabe que son hijos de Dios. Nadie sabe, viven encubiertos y se toman de la famosa frase que pareciera bíblica, pero no es bíblica, de Santo Tomás de Aquino, predica, 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 y cuando sea necesario, y si es que es necesario, habla. Yo creo que es así, yo creo que nuestra vida debe predicar, pero a veces se toma eso para vivir vidas ocultas, separadas de la realidad de este mundo, y no llevar nuestra espiritualidad a los terrenos en donde nos desarrollamos. No llevar nuestra espiritualidad a los terrenos donde nos desarrollamos. Es como les contaba hace un tiempo, que yo trabajo cobrando, yo cobro, digamos, todos los días, y me tocó cuando llamé a una señora que estaba llorando porque su esposo estaba hospitalizado y le dijeron que se iba a morir. Yo estaba en el ámbito de mi trabajo, yo estaba en el ámbito de lo que a mí me correspondía, que era cobrar, que era cobrarle plata porque estaba debiendo. Pero esa mujer estaba sufriendo una necesidad, estaba sola en su casa porque no tenía hijos y porque su esposo le dijeron que se iba a morir. ¿Cómo iba a esconder yo? ¿Y cómo iba a perder yo la oportunidad de haber hablado del Señor, excusándome en que era mi trabajo y no me correspondía hacerlo? No, no. Y el Señor me puso tan fuerte la carga que terminó en oración, en palabra, y me llamó semanas después al teléfono personal para decir que su marido había salido del hospital y que estaba recuperado, que iba a contar, y que iba a contar en todos lados de que había ocurrido esto, esta conexión divina casi. Y el Señor siempre está creando momentos y circunstancias para que nosotros en nuestra vida diaria desarrollemos nuestra vida espiritual. Entonces, no es bueno retirarse, debemos avanzar por este mundo procurando que Dios vaya formando nuestra vida espiritual. Sé que están muy cansados, estamos terminando en 1 minuto y medio. Realmente cansadito. Entonces, para concluir, hemos considerado solo 6 obstáculos que retrasan el proceso de la formación espiritual. Alabar la creación, estar demasiado ocupados, organizar nuestras vidas en compartimientos, vivir con pecados no resueltos, sustituir el cuidado del alma por el ministerio y retirarnos en lugar de avanzar. Existen otros obstáculos que podríamos nombrar, pero estos son suficientes para demostrar que podemos estancar el desarrollo espiritual, que podemos retardar nuestra formación espiritual. Ser conformado a la imagen de Cristo no es algo fácil. Demanda esfuerzo de nuestra parte, demanda diligencia y una actitud correcta. Despleguemos por nuestros esfuerzos con diligencia y energía. Dios recompensará nuestros esfuerzos en formas que ni siquiera podemos imaginar. Hay que ser conscientes de nuestra realidad, pero también hay que ser conscientes de que Dios tiene una recompensa y que ante todo esto debemos poner de nuestro esfuerzo, debemos ser diligentes, debemos ser comprometidos y debemos ser responsables.
Debemos hacer todo esto con el Señor y con nosotros mismos, porque yo creo que ustedes también comparten lo que me sucede quizás cada cierto tiempo, es esa sensación de que si bien doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho, esa sensación de que hay algo dentro, de que quiere seguir haciendo algo más y que por nuestras fuerzas propias no podemos y que necesitamos ser conscientes de todo esto. ¿Para qué? Para que Él pueda seguir haciendo algo más. No sé si a usted le ha pasado, que da gracias por lo que Dios ha hecho en su vida, pero llega un momento en que viene el Espíritu Santo y nos recuerda de que aunque Él ya ha hecho algo, Él quiere seguir haciendo algo más. Él quiere seguir formándonos, Él quiere seguir cambiándonos, Él quiere seguir usándonos, Él quiere que sigamos adorándole y amándole así, con las formas que nosotros tenemos, con lo que nos acomoda, con lo que Él quiere también recibir. Así que ha sido la clase del día de hoy, en donde hemos podido ver los diferentes estilos de personalidad y temperamento, y donde la Biblia nos muestra que Dios toma eso, lo santifica en sus manos y son útiles en sus manos. Hay utilidad en las manos de Dios, así como está nuestro hermano Carlos, Nicolás, Gonzalo, con la personalidad que tienen, con el temperamento que tienen, con las cualidades, uno más serio, otro más tímido, otro más quizás más extrovertido, más chistoso. Cada uno como está, santificado en las manos de Dios, Dios va a llevar a cabo su obra y Él espera que también cada uno de nosotros nos acerquemos en agradecimiento a Él. Pero también espera que reconozcamos nuestros obstáculos para poder crecer. Hay que ser conscientes de nuestros obstáculos. Y cuando podamos reconocer cuál es nuestro obstáculo, debemos ser diligentes, debemos poner esfuerzo, debemos poner una actitud correcta, debemos tener esfuerzo, poner energía. ¿Para qué? Para ponernos en el lugar correcto que permita que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Entonces, con esto ya quiero terminar recordándole que pueda traer a memoria lo que Dios ha hecho en su vida, que dé gracias por eso, pero le pido profundamente al Señor que por medio de su Espíritu Santo cause un sentido de insatisfacción en nosotros y que nos haga sentir que Él todavía no ha terminado, que Él todavía tiene muchas cosas que hacer, que Él todavía tiene muchas cosas que transformar, que Él todavía tiene muchas cosas que cambiar y que nosotros todavía tenemos mucho que aprender, que nosotros todavía tenemos mucho que experimentar, que nosotros todavía tenemos mucho que conocer de Él que todavía no conocemos. Y para eso debemos que procurar buscar el tiempo, poner diligencia, poner esfuerzo, nuestra energía, nuestros sentidos delante de Él, para que Él pueda seguir haciendo su obra. Así que esto eran dos clases distintas, quizás no se entendió todo, quizás fue muy rápido, pero para mantenerme en el margen de las 7 clases, hice 2 clases en una acá, para no seguir extendiéndolo más allá de lo que me comprometí. Así que la próxima clase sería la última y espero poder bendecirles como intentaba hacerlo siempre. Así que les dejo el micrófono antes de que nos despidamos. Si alguien tiene algo que decir. Espero algo de lo extrovertido más que lo introvertido. Ya, Nico. No, yo me destaqué con 2 puntos que de la, si no me equivoco, la lámina 3 y 4, sí. No, la 4 si no me equivoco es esta. Los tipos de temperamento y destaco que dentro de ese temperamento, así como soy yo, el Señor también me ha utilizado para quizás no bendecir a multitud de gente, pero sí he podido bendecir a gente que sí lo necesitaba cuando, no sé, una palabra de aliento, una palabra para que pueda seguir un poquito más alegre. En ese ámbito el Señor me ha utilizado y siento parte de eso a pesar de cómo es mi personalidad. Y nada, la clase es súper práctica,
como todo lo ha sido de estas 7 clases, súper entendible. Así que el Señor te bendiga y no sé, de bendición, porque también sentí parte de mis cualidades, el Señor también las toma en cuenta. Bueno, pues vino parecido al Nico y lo conversaba un poco con la Maca delante. ¿Me escuchas, cierto? Sí, Sí, ya. Lo conversaba un poco con la Maca delante, que en realidad no hay como una personalidad que sea mejor que la otra, bajo ningún punto de vista, que sea una mejor o peor, sino que todas son distintas simplemente. Y el Señor va usando a las personas dependiendo cómo es su característica, su personalidad, qué sé yo, su temperamento, y esa es cómo el Señor nos creó también, pues cómo en su creación Él fue creando a personas totalmente distintas, diferentes, y todos somos distintos. Imagínate la cantidad de millones de personas que hay en el mundo y todos distintos, es una cuestión increíble que solo Dios lo puede hacer. Y bueno, nuestro temperamento, como tú lo decías bien, y eso también me quedó, que no es excusa para no avanzar, para no crecer, que todo el Señor lo puede transformar, porque una cosa es nuestro temperamento, pero también es lo que Dios fue haciendo en el tiempo, cuando te llamó, cuando tienes que haber frutos del Espíritu dentro de tu temperamento, y esos frutos, los frutos del Espíritu son similares para cualquier tipo de temperamento. Eso es lo que nos hace tal vez parecido dentro de la diversidad que podemos tener. claro, lo que decís tú, todo temperamento debe aspirar a tener los frutos del espíritu. Claro, Sí, exactamente. Y eso estoy de nos hace acuerdo. un poco más parecido, pues. Esa es la uniformidad que tal vez podamos ir creando dentro de una comunidad, y eso también es lo maravilloso del Señor. Y no, acá en la clase, todo bueno. Hemos aprendido. Vaya, vamos a hacer pruebas. Tío Carlito, Carlito. Bueno, aquí ahora va a hablar el flemático Carlos, o Carlos. no, puedo ser ese que es piolita, ¿cómo se llama? ¿Flemático? No, era el el que es piola, como el el, tercero. Sí, el sí, tercero. parece que el colérico, No, No. coloca el la Yo melancólico, me melancólico. ese melancólico, ese soy yo. ese es usted. No, pero yo creo que cada uno tenemos. Mira, lo que yo creo que el Señor es tan bueno con cada uno de nosotros. Imagínate todos en la iglesia flemáticos, todo explosivo, así, va reventando al tiro, No, cualquier cosa, va, basta. todos en la iglesia, imagínate, ¿qué pasaría? No habría ningún. No, Entonces yo creo que tiene que ser un complemento. Y nosotros como, no sé, pues, si el Señor ha tenido misericordia y nos ha enseñado esto ahora, debemos saber identificarlo y usarlo para la obra del Señor. amén. Somos iglesia y todo esto se trata de seguir adelante con la iglesia y que funcione bien como un engranaje. Imagínate, todos los engranajes fueran para el mismo lado, pero resulta que tiene que haber uno que vaya para el otro para que funcione el mecanismo. Sí, Si todos van para el mismo lado, no va a funcionar. Tiene que haber uno que discrepe, tal vez, uno que haga ver las cosas de otro punto de vista, pero siempre yo siempre he dicho que todo con respeto al hermano, con respeto, esa es la base de esto también. Porque yo puedo ser flemático, ese que explota, pero si yo exploto siempre, resulta que el hermano, el que es piolita, se va a sentir pasado a llevar, ¿y qué va a hacer el hermano? Se va a ir. Se va a mandar a cambiar el hermano. Entonces, en esas cosas tenemos que tener harto cuidado. Me agradó mucho la clase. Creo que en algún momento la había escuchado. Me acuerdo que ¿Alguna vez lo? sí, el hermano Cristian parece que se llamaba, Sí. que era teólogo, no habló un poco de esto, pues entonces me recordaba. Y uno trata de identificarse, ¿va?
tiene muchas cualidades de muchos, así, pero uno trata de identificarse en cuál soy yo, uno dice, ¿no es cierto? Y eso es bueno porque también uno tiene que reconocer sus falencias también. Pero lo que me queda claro es que somos un complemento, debemos ser un complemento del cuerpo de Cristo, cada uno cumple su función. Así Oye, nos hizo el Señor, y así el Señor nos ama, po. ¿Me entiendes tú? Así que por eso que yo amo a ustedes, porque Gonzalito, con su alegría, con su buena talla, a flor de labio, entonces uno te alegra. Yo Sí, tal vez soy más piola, qué sé yo, puedo dar un comentario asertivo o no, pero más piolita. A Nicolás también es reservado, pero cuando él abre su boca, el Señor lo utiliza. ¿Entendí? No puede hablar mucho, a lo mejor, expresarse a lo mejor en algún momento, en un compartir, pero cuando habla de las cosas de Dios, le fluye y eso es así. ¿Para qué decir de Sebastián? Pues yo estoy impresionado, yo no podía estar hablando y las cosas hiladas una tras otra, eh, bien concretas y bien exactas. Yo no podría estar haciendo eso, hermano. Una hora y media no podría. 2 horas, 2 horas y media. ¿Entiendes? hay que Hora cortarlo y al tiro. media, casi 2 horas. Pero no podría, pero tú tienes esa cualidad porque el Señor te trató así. Yo cuando estudiaba, me acuerdo, era bien piolita, pero siempre se acercaban a mí a pedirme un consejo y yo ahí estaba con un consejo. ¿Me entiendes tú? Yo, así pues, la Jenny me hace callar que estoy hablando muy fuerte. Oye, eso pues, hermano, que el Señor les bendiga. Me Ya, alegro mucho Carlito, de haberme podido conectar. le Y eso, cortaron el mambo al Carlito. Fue como, siéntate, Renzo. tengo visita, entonces estoy aquí durmiendo yo en el sillón, aquí. Estoy Oh, medio Carlito, fuiste bueno. Pero eso, hermano, un abrazo, los quiero mucho. Sí, muchas Muy gracias buena la clase. por estar. Muchas Oye, gracias una consulta, tal vez no para que la contestemos, pero igual va relacionado, tal vez, porque el Señor nos dotó de dones espirituales, dice su palabra, todos con distintos dones. Igual, no sé si estará relacionado con la personalidad o con el carácter o con el temperamento de cada uno de nosotros. Tal vez no, tal vez sí, no sé. Una pregunta. Pregunta, vos. Esa es Ay, la pregunta. ¿Están relacionados no, los dones al tipo de personalidad, al tipo de carácter, al tipo de cada persona o no, yo creo que no. no creo que tenga nada que ver? No, Porque yo ¿sabes lo creo que pasa? Yo creo que tampoco tiene que ver porque, mira, por ejemplo, decimos que el Nico no habla, ya o habla poco, pero el Nico lo ponía a orar, el Nico puede estar una hora orando sí, vos. y está bien, pues. ¿Cachai? Porque en las manos del Señor todo es distinto, como que el Señor transforma, dota y es distinto. Y eso quería decir. Te respondiste Oh, solo. me respondí solo. Sí, yo Y creo que eso, no. Creo que la palabra, creo, lo tomo así lo de la palabra cuando dice que el Espíritu Santo reparte los dones según Él quiere, y creo sí. que, que a veces va más allá de lo que nosotros vamos a ver. Eh, sí, yo creo que sí. Bueno, Sí. sí, Hay predicadores igual que en la vida privada o en la vida, digamos, secular, son súper piola, pero lo ponía arriba de un púlpito y la pastora Eri, porque tú la conocí, y es sí. muy tímida, es es tímida, no habla. Ella no habla nada, es muy tímida. Pero predica y tú te imagináis, la gente se imagina, por ejemplo, que es muy, como muy así, como muy, y no, es ¿Sabes, muy es ternura. sabes tú que, bueno, eh, es como uno se pone a analizar muchas cosas, yo tampoco hablo mucho, yo siempre me han criticado por eso. Que no hablo mucho, no comparto mucho, pero siempre me gusta analizar las cosas. O sea, hablar por hablar, yo pienso que no va conmigo, ¿me entiendes? Para llenar, para el Para rellenar. espacio, no va conmigo. Yo como que analizo, entonces eso me gusta analizar y si me piden mi opinión, doy mi opinión, pero si no me la piden, no la doy. Y así de simple.
pero también uno tiene que estar atento a las cosas también que pasan, porque si hay una persona que necesita una palabra, tampoco porque yo soy callado no lo voy a ir a hacer, Claro, porque no me pide la opinión no lo voy a ir a hacer, o sea, tengo que estar atento a lo que me dice el espíritu y dice, bueno, si tú tienes una palabra, anda y dísela, ¿me entiendes tú? Pero yo no puedo decirle, no, pero es que yo soy tímido, no sé si me entiendes, sí, uno tiene que estar atento en eso también, sí, sí. ese es mi aporte. No, yo creo que sí, que muy acertado. Poner una guitarra en la mano. Hay que romper la barrera de Claro, nosotros mismos. con una guitarra en la mano. Una guitarra. Cal- Ya, chiquillos, hermano, ¿nos vamos? Oye, a todo esto, el pastor no está en la reunión. Que ayer dijo que cómo pueden faltar a la reunión. Ya, me puse pelado. Voy a, El voy- lunes lo voy a decir.